Busquemos nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, el verso 1. Vamos a leer la porción base de esta conferencia bajo el título Quiero ser un líder como tú. Y cuando hablamos y mencionamos la palabra tú, no estamos hablando del hombre, sino de Jesucristo. En otras palabras, quiero ser un líder como tú, Jesús. Primera de Corintios capítulo 11, verso 1, cuando todos lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. Mientras usted busque, denle una alabanza a nuestro Dios, porque eres bueno y porque para siempre es su misericordia. Primera Corintios capítulo 11, verso 1, ¿lo tenemos, hermanos? Dice así la poderosa palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vuelvo y lo repito. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Vamos a hablar del líder bíblico en esta hermosa mañana. Y tenemos que diferenciar o separar el líder bíblico del líder secular, o de aún líderes dentro de la iglesia que están ejerciendo un liderazgo, pero no uno bíblico, sino uno a su manera, a su forma. Y el líder cristiano es aquel que sigue a Cristo e inspira a otros a seguirlo. Tenemos que entender que el liderazgo no es para algunos nada más. Todo cristiano lavado con la sangre de Cristo estamos llamados a servir. Algunos con mayores responsabilidades, pero todos llamados a servir a los necesitados. Un líder bíblico es diferente a los demás llamados líderes. Nosotros los líderes bíblicos estamos obligados a seguir principios y ética establecidas en las Sagradas Escrituras, de los cuales tendremos que rendirle cuentas a nuestro Dios por cada palabra que sale de nuestra boca y cada acción que ejerzamos en favor o en contra de nuestro prójimo. Vivimos tiempos donde el liderazgo se ha deteriorado, se ha corrompido y se ha alejado de aquello que nació en el corazón de Dios, y hay que volver a ello. Tenemos que sacar de nuestras mentes y de nuestros corazones el formato que muchas iglesias usan para sus líderes y volverla a la Biblia. Es por esto que Éxodo capítulo 23, 8 nos dice: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Hay mucha gente vendida, hay muchos líderes vendidos en este tiempo por un plato de lentejas. Y hay personas, el líder tiene que entender que hay personas que quieren regalarle de corazón, pero hay personas que tras el regalo vienen pensamientos maquiavélicos, quieren agarrar a uno, quieren amarrar a uno para entonces que la gente haga lo que ellos digan. Por eso hay que tener cuidado cuando vamos a recibir un presente o algo que alguien nos quiera regalar. Dios no dijo esto por decirlo, cuando dijo no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Por eso es que muchas veces hay pastores que tienen una persona en la iglesia que diezma bien, que diezma bueno, y no se atreve a llamarle la atención cuando la persona está haciendo algo malo, por temor a que la persona se vaya y se lleve los diezmos. Y eso también es una forma de que estas personas quieran pervertir a los siervos y a las siervas del Señor.
Y el líder tiene que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que entender que el liderazgo marca una diferencia, ya que, número uno, ofrece dirección. Número dos, modera el carácter a seguir. Y número tres, debe crear oportunidades. Y cuando esto parte de una premisa falsa y errónea, como lo que estamos viendo hoy en día, terminamos con líderes fraudulentos dentro de la viña del Señor. Y esto no lo podemos permitir en nuestra organización y en nuestras iglesias. El buen líder vive lo que predica y no se vende por un plato de lentejas. Me acuerdo cuando de Puerto Rico nos trasladaron a la Florida, cuando comenzamos a supervisar la región para aquel entonces. Me acuerdo que me llamó un evangelista de acá de la Florida. No sé cómo consiguió mi teléfono, pero me llamó. Entonces me dijo que estaba orando. Me acuerdo que veníamos de camino de buscar a mi hijo Willow y a mi hija Neila de la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce, hacia Las Piedras, y estábamos en el famoso tapón de allá. Y recibo esa llamada y esta persona, pues, evangelista, me dice, mire, le llamo porque estaba orando y oí la voz del Señor, el que me dijo que debido a que usted venía para acá, que yo tenía que pagarle todos los gastos, ¿verdad? Pues que usted iba a incurrir, no tan solamente de los pasajes para usted y su familia, sino para conseguir un alquiler y pagarle el alquiler de un año, los biles y una compra de un carro usado para que se pudiera mover. Me dijo, yo necesito que usted se siente, saque número, me llame y me deje saber. Y terminamos la conversación y eso pues como que me chocó y no lo llamé. Y pasaron como 2 semanas y él me llama de nuevo. Me dice, varón, ¿qué pasó? He estado esperando para ver eh, eh, cuál es la cantidad que yo tengo que pagarle. Entonces pues yo le dije, mira varón, honestamente yo no me he sentado a analizar eso. Y me dice, pues hágalo y me llama. Y pasaron un par de días y no lo llamé. Entonces pues vuelve y me llama. Y dice, varón, ¿qué está pasando? Y yo, mira hermano, yo le voy a ser honesto. Yo lo que quiero que usted entienda es que fue usted quien me llamó a mí. Yo no le llamé a usted. Yo no le estoy pidiendo nada a usted. Usted es el que me está diciendo a mí que Dios le habló. Y si Dios le habló, pues entonces yo le dije, pues yo tengo tantos hijos, mi esposa, y le di la información. Entonces pues, él saca cálculo y me dice, pues varón, según estos cálculos, pues yo tengo que darle a usted, según las instrucciones del Señor, unos $64,000. Y vuelvo y yo le digo, varón, es usted que me está diciendo esto. Yo en ningún momento le estoy pidiendo nada. Entonces, no, es el Señor que me dijo. Entonces, pues, me dijo, pues yo lo que voy a hacer es que le voy a depositar esto en su cuenta. O si usted quiere, yo le envío el cheque y usted, pues, hace como quiera. Entonces me dice, ya que estamos hablando, me dijo, yo soy un evangelista que quiero unirme a su organización. Y me dice, pero yo tengo muchos compromisos. Y yo tengo ya una agenda de 1 año y medio llena. Y
necesito que usted entienda eso. Pero también yo necesito que usted entienda, pues, que yo he cometido, ¿verdad? Pues, y me llamó la atención la palabra que él usó. Me dijo, una falta de amor. Y yo no puedo sentarme porque tengo mucho compromiso. Y yo le dije, varón, ¿desde cuándo acá la fornicación y el adulterio se le llama falta de amor? Yo le dije, si usted quiere unirse a nuestra organización, usted se tiene que sentar y se va a sentar mínimo 1 año. Y yo soy el que lo voy a supervisar durante ese año. Usted tendrá que romper todos los compromisos que usted pueda tener para cumplir con esa disciplina. Y yo le dije, le dije a él, si usted cree que con lo que usted me dijo, que Dios le dijo que me iba a dar, me va a comprar, usted está equivocado. Yo le dije a él, yo no me vendo, y ahora menos, y más, no quiero su dinero, le dije. Y la persona pues se molestó, ahí se terminó la conversación y no he sabido más de esa persona. O sea, hay veces que las ofertas son tentadoras, parece que son buenas, pero hay de aquel que, como dice el texto que leímos anteriormente, gloria a Dios, aleluya, que recibe a presente porque nos hacen daño muchas veces. Como dijimos anteriormente, el liderazgo no es para algunos y para otros no. En la iglesia que pastoreamos aquí en Conroe tenemos un lema, y el lema, de tantas veces que yo le he dicho, ya la iglesia se lo sabe de memoria. Y el lema nuestro es, trabajo hay de más. Y si no lo hay, lo inventamos. Pero trabajo en el Señor hay bastante. Así que no es para que haya gente sentado en las bancas sin hacer nada. Pero ustedes, líderes, fueron escogidos por el Señor para ser ovejas con mayores responsabilidades. Y significa que vamos a tener que rendirle cuentas al Señor por el trabajo que el Señor nos ha encomendado hacer. Si lo hacemos bien o lo hacemos mal, sea como sea, tenemos que rendirle cuentas al Señor. Son muy pocos los verdaderos líderes bíblicos. Esta sociedad necesita líderes. El pueblo de Dios necesita líderes con determinación de seguir el mapa bíblico. Ahora podemos hacer una pregunta. ¿Qué es un líder bíblico? Bueno, en palabras de campo, en palabras sencillas, uno que sirve, un servidor. Si vamos a Lucas capítulo 5, verso 1, nos dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué interesante, ¿verdad? En una ocasión, cuando mi esposa y yo fuimos elegidos por Dios a pastorear, y cuando nos instalaron a pastorear nuestra primera iglesia en el barrio Quemado, en San Lorenzo, recuerdo que al otro día llamé a mi padre, que vive en Cleveland, Ohio, estábamos en Puerto Rico, y lo llamé para darle la buena noticia. Y le dije, papi, te llamo para darte una buena noticia. Y me dijo, ¿cuál, hijo? Y yo le dije, ayer nos acabaron de instalar como pastores en la iglesia de Quemado, mi esposa y a mí, a los nenes. Entonces mi padre me dijo, me alegro tanto, qué orgullo para mí escuchar esas palabras. Y mi padre es de la persona que siempre nos enseñaba con anécdotas, con historias y cosas así, y muchas de ellas
pues la entendíamos en el momento y otras pues pasaron años y después que la pudimos entender. Y me acuerdo que cuando le di esa noticia, me dijo, pues recibe por teléfono, porque para aquel entonces no había celular, era teléfono, y me dijo, recibe por teléfono mi regalo. Y eso pues me sorprendió, ¿verdad? Y me dijo, te envío una toalla y un lebrillo. Y me dijo, que nunca se te olvide que fuiste elegido, fuiste escogido para servir y no ser servido. Y esas palabras me tocaron, llegaron a lo más profundo de mi corazón. Y hasta el día de hoy, esas palabras retumban en mi mente y en mi corazón. Los buenos líderes de Dios, los líderes bíblicos, son servidores. Somos lo que podemos decir esclavos con la oreja perforada. Eso es lo que eres tú y lo que yo soy. Vamos a ver cuáles son las características de ese servidor bíblico. Vamos a ver qué es lo que define al buen líder bíblico. Número 1, el líder bíblico influye. ¿Y cómo se hace eso? El líder afecta a otras personas. ¿Cómo lo debe hacer? Por sus enseñanzas, sus escritos, su ejemplo, sus oraciones, sembrando ideas en las personas, escuchando bien a otros, por la bendición y presencia de Dios en su vida. Su vida es una buena influencia entre los que los rodean. Bueno, si nos dejamos llevar por la historia de José en la casa de Potifar, Génesis 39:5 nos dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. La gente son bendecidas al tú estar en presencia de ellos. Tenemos que ver que el buen líder influye. La gente miran a uno, admiran a uno porque Dios está con ellos. Lucas 5:1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gente le gusta estar en tu presencia. A la gente le gusta cuando tú estás presente. Le gustan escucharte hablar de la palabra de Dios. Tú estás influyendo en las vidas de la gente. El buen líder influye. El líder bíblico moviliza a un grupo de personas en cierta dirección, a trabajar juntos, armónicamente, compartiendo una visión. En este sentido, un líder es un guía que orienta al pueblo de Dios en cierta dirección. Mi alma adora al Señor. Lucas 10:1 nos dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Gloria a Dios. Así que el buen líder sabe movilizar a la gente. Pero para poder movilizar a la gente tiene que ver que no es de la persona que le gusta mandar y no hacer nada. El buen líder, con el ejemplo, envía, pero él va también. Un ejemplo de esto es, ¿cómo es posible que un pastor envíe a la iglesia a hacer trabajo personal, pero cada vez que envía a la iglesia a hacer trabajo personal, él no va? Llega el momento que la gente dice, no, pero ese pastor no va, yo tampoco. O sea, que cuando el pastor dice, vamos a hacer trabajo personal, y la gran mayoría de la iglesia está ahí, es porque la iglesia sabe que el pastor va a estar ahí. Así que el buen líder sabe movilizar a las personas. El buen líder cambia a las personas. ¿Cómo las cambia? En sus ideas, valores y emociones. Pero ¿sabe qué cosa? Que a nadie le gusta ser cambiado.
y entonces hacen fuerza en contra de ese tipo de cambio. Por lo tanto, una de las formas que el buen líder cambia a las personas es que empieza a ayudarlos a mejorar. Y cuando la gente empieza a ver que la persona no me quiere cambiar por cambiar, sino que me quiere ayudar a mejorar, entonces la persona acepta que le ayuden a mejorar. Fíjese lo que Efesios 4, versos 22 a 24 nos dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando la persona entiende que este cambio que nos habla Efesios 4, 22 a 24 es para el mejoramiento del creyente, entonces nos permitirá ayudarle a mejorar y hacer ese cambio. ¿Qué otras características tiene el líder bíblico? El líder bíblico hace madurar a otros. Efesios capítulo 4, verso 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. No tan solamente el buen líder hace madurar a otros, sino que él madura con ellos también, porque sería incongruente yo ser una persona inmadura y tratar de enseñarle a otra persona a ser madura. Eso como que no encaja, como que no tiene sentido, no tiene lógica y nunca va a funcionar. Por lo tanto, tanto el líder como las demás personas deben madurar continuamente. No que yo como líder piense que ya yo estoy maduro y que por lo tanto ahora yo no tengo que hacer nada, sino que yo tengo que llevar a otros a madurar. Siempre hay espacio para madurar. Fíjese lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. O sea, que el líder bíblico evita hablar de cosas que no convienen, hablar de cosas que no hace madurar a la persona. Al contrario, lo que hace que la persona se aleje más del Señor. Debemos desechar las fábulas profanas y de viejas. Y el verso 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El buen líder tiene que ser ejemplo a los demás en lo que dice, en su conducta. Debemos mostrar amor para los hermanos. Debemos mostrar y proyectar fe y pureza. Y sobre todo, debemos ser espirituales. Ellos tienen que ver que somos gente espirituales. Gloria a Dios, aleluya. Y en esa forma, entonces, vamos a hacer que las personas maduren. Gloria a Dios. El líder bíblico ayuda a otros a planear y evaluar. Es natural pensar de la siguiente forma, así piensan muchos. La buena decisión es la que uno toma y la mala es la que otros toman. Los buenos planes son los que usted realiza y los malos son los que otros planifican. Y ese es el pensamiento de muchos, no debe ser así.
O sea, yo no puedo trabajar para que mi hermano luzca mal. Yo no puedo, eso es celo. Yo no puedo arrastrar mis pies para que la planificación de mi hermano, si yo puedo ayudarle, no salga bien. Entonces, por lo tanto, yo como líder bíblico, yo quiero que otros salgan mejor que yo. Como dice la palabra, es menester que yo mengüe para que otros crezcan. Así que el buen líder ayuda a otros a planear y evaluar. Y eso, el que hace eso, Dios lo va a honrar en una forma grande. Usted no deje que los celos tomen lugar en su vida. Un buen líder bíblico piensa continuamente en buscar y preparar a otros líderes. En otras palabras, discipula a otras personas. Es como cuando Pablo enseñaba a Timoteo, según de Timoteo capítulo 2, verso 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, Pablo dice: mira, lo que yo he hecho contigo, tú hazlo con otros y enséñale a ellos a que lo hagan con otros también. O sea, es un buen ejemplo. Y fíjese qué cosa, que en este tiempo es más fácil predicar 10 sermones que vivir uno. No debemos ser como una agencia de turismo promocionando lugares que nunca hemos visitado. Eso hicieron los fariseos. La buena predicación y enseñanza se basa en nuestra propia experiencia. Viva con el Señor, demuestra lo que somos. O sea, yo tengo que enseñar lo que he vivido. Yo no puedo enseñar lo que yo no he vivido. Y eso es lo que mucha gente está haciendo en este tiempo. Tratando de enseñarle a otros a hacer cosas que ellos nunca han hecho. Hacer cosas que ellos nunca han vivido. Y eso son palabras y enseñanzas huecas. Que tú y yo nunca hagamos eso. Por último, el buen líder comprende, apoya y cree en el prójimo. Es amarles y ser un buen amigo y un fiel amigo. No solo porque es nuestro deber siendo un líder, sino meternos en los zapatos de ellos. Es hacer todo sin manipulación, sin tratar de controlarlos y con respeto, paciencia y sobre todo mucha humildad. Otros sinónimos pueden incluir ser un buen mentor, un buen tutor, un buen consejero y un buen asesor. Significa que el líder también debe ser un discípulo bajo la autoridad y guía de otras personas. ¿A quién debe someterse un pastor? Pues a una autoridad sobre esa persona. Si está en una organización, pues a su supervisor y a sus líderes, ¿verdad? Todos tenemos que estar bajo la autoridad de alguien. La pregunta que yo me puedo hacer, o yo puedo hacer en esta mañana, en este día, ¿a quién tú te sometes? Digo, si eres un buen líder, si te consideras un buen líder, si te consideras un líder bíblico, entonces te tienes que someter a una persona por encima de ti. Y esta persona normalmente es tu pastor o tu pastora. Te sometes a ellos. Si no te sometes a ellos y cumples con todo lo demás que hemos dicho en esta mañana, tú puedes decir: wow, yo soy tremendo líder, cumplo con todo esto. Pero cuando llegamos a este punto y no te sometes a tu pastor, pastora, a la persona que está por encima de ti, entonces derrumbaste todo lo que hemos hablado anteriormente. Debemos someternos
a las autoridades que están por encima de nosotros. Si es que somos líderes bíblicos.